Antes de comenzar mi exposición, quiero manifestar mi más profundo agradecimiento a la maravillosa iniciativa de Andrés Eichmann y Tatiana Alvarado Teodorica, que nos reúne para dar a conocer nuestras investigaciones. Soy Paola Adruille, doctora en estudios clásicos, licenciada en letras, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios Americanos y Europeos de la Universidad Nacional de La Pampa. Soy colaboradora permanente desde el año 2009 aproximadamente del proyecto internacional Philus Hispanicus, destinado a la traducción de las obras completas de Filón de Alejandría, publicadas por la editorial Trota de España. Y soy directora de un proyecto adjudicado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica de Argentina, titulado La codificación de la ley en los tratados legislativos de Filón de Alejandría. A partir de este proyecto, y como instancia preliminar a los estudios de los tratados legales de Filón, hemos realizado un análisis de las investigaciones modernas referidas al método de exposición implementado por Filón en sus tratados legales y a las fuentes de su legislación, que ha dado lugar a la exposición que presentaré en esta oportunidad. Los tratados legales de Filón de Alejandría forman parte de la sección propiamente legislativa de la serie conocida como Exposición de la Ley de Moisés. Esta serie, según explicita Filón en su temprano escrito, conocido como Vida de Moisés, está integrada por una parte histórica y otra de prescripciones y prohibiciones. Al mismo tiempo, Filón divide la parte histórica en una sobre la génesis del mundo y sobre las genealogías, que separa en la correspondiente al castigo de los impíos y a la honra de los justos. Un esquema programático cercano al anunciado por Filón en Vida de Moisés es retomado en el prólogo del último tratado de la serie, Premios y Castigos, donde el alejandrino organiza la serie en 4 partes en conformidad con las secciones que forman el Pentateuco. Primero, una sección cosmológica desarrollada en el Tratado de la Creación del Mundo según Moisés, que plasma la relación de la ley con la génesis del y el orden del mundo. Segundo, una sección de carácter genealógico e histórico constituida por los tratados sobre Abraham y sobre José, que muestra las vidas de los patriarcas bíblicos como leyes vivientes acordes a la ley bíblica aún antes de la plasmación escrita. Tercero, la exposición legislativa, formada sobre el decálogo y los 4 escritos de las leyes particulares que tratan sobre los 10 mandamientos y sus leyes especiales. Y por último, la sección ético-judicial, que expone, por un lado, la relación entre las leyes y las virtudes, y por otro, los castigos y recompensas, todo integrado en los tratados sobre las virtudes y premios y castigos. Dentro de este complejo de tratados sobre el decálogo y los 4 tratados de las leyes particulares ocupan una posición central. Mediante una combinación de los capítulos 19 y 20 del Éxodo y 4 y 5 de Deuteronomio, Filón expone los principios generales de los 10 mandamientos bíblicos de los cuales derivan las leyes específicas que el autor trata en las leyes particulares, libros 1 a 4. Para el autor, los 10 mandamientos son absolutamente preeminentes y su disposición y contenido determinan la organización general y la temática de su exposición legal completa de los mandamientos y prohibiciones mosaicas, utilizando un esquema organizativo basado en el decálogo. Sobre el decálogo y los 4 escritos de las leyes particulares se convierten así en el primer intento o en el intento más temprano de una clasificación de la ley escrita judía en el Imperio Romano, cuyo análisis ha suscitado y suscita un intenso debate e integra reconocidos espacios en la producción de los estudios filónicos concentrados en 2 perspectivas: los desarrollos académicos centrados en el método clasificatorio implementado por Filón en los tratados legales de la exposición de la ley, y los estudios focalizados en el problema de las fuentes de la normativa filónica, especialmente en la conexión de la prescriptiva de Filón con la ley oral desarrollada por los rabinos palestinos y con la legislación griega y romana
que prevaleció en el ambiente cultural que escribió el alejandrino. A partir de esta base intentaremos observar la evolución de ambas perspectivas. Comenzaremos con las investigaciones concentradas en la metodología utilizada por Filón para la presentación orgánica del material legal, y terminaremos con los estudios que tratan las leyes y las fuentes de la exégesis filónica, y sobre todo la determinación de las relaciones que sus prescripciones guardan con los desarrollos legales rabínicos por un lado y con la legislación griega, romana y egipcia por otro, para pensar los tratados legislativos de Filón como un sistema legal judío anterior a la sistematización del movimiento rabínico. Mediante la integración de ambas perspectivas trataremos de dar a conocer nuestra línea de investigación destinada a demostrar que la clasificación y ordenación del material legal mosaico propuesta por Filón está relacionada con la falta de sistematización de las leyes del Pentateuco y la superposición con otras normas vinculadas con la legislación mosaica y con las leyes no judías como las griegas, egipcias y romanas. El tema de la metodología utilizada por Filón en la sección legislativa de la exposición ocupa la atención de los centros de investigación de estudios filónicos. Gran parte de las publicaciones de la revista de Studia Filonica Annual, radicada en el Instituto de Filón en Chicago, giran en torno a la problemática ligada con el método puesto en práctica por Filón en los tratados legales. Un artículo central en este sentido fue escrito por Hedge. El autor sostiene que para Filón los materiales legales dentro del Pentateuco fueron estructurados a partir del Decálogo. Cada mandamiento dentro del Decálogo es entendido como una categoría general, bajo la cual Filón intenta organizar los otros mandatos y prohibiciones. Esta relación estructural de género y especie, ideada por el alejandrino sobre el Decálogo y puesta en práctica en las leyes particulares, es descrita por Hedge como un sistema de interpretación que sigue una tradición exegética paralela o directamente vinculada con los intentos rabínicos de interpretar las instituciones legales, los mandamientos y las prohibiciones del Pentateuco. Semejante explicación conduce de inmediato a la cuestión de la similitud y la diferencia entre el tratamiento del material legal propuesto por el alejandrino y la halajá palestina, que Hedge no termina de resolver. Sin embargo, su aporte abrió la discusión entre los especialistas posteriores, que encontraron en su investigación la base de partida para la discusión sobre el método legal de Filón. Los trabajos de Amir, Cohen, entre otros, son subsidiarios del análisis de Hedge, cuya perspectiva solo ha conseguido ser superada por el minucioso trabajo Taxonomía de las leyes bíblicas y Filotecnia en Filón de Alejandría de Termini. Termini defiende que en los tratados legales de Filón el Decálogo se destaca porque es una revelación directa de Dios y tiene una doble función. De la misma manera que Hedge, Termini asume que cada precepto prescribe algo específico, pero al mismo tiempo es una regla general mediante la cual se clasifica una serie de leyes análogas de índole particular según un principio de género y especie. El Decálogo se convierte así en un esquema organizacional para catalogar todos los preceptos de la Torá y en el fundamento de la reorganización y reelaboración de Filón del material legal del Pentateuco en sobre el Decálogo y las leyes particulares. En este sentido, Termini confiere un giro novedoso a la problemática de la metodología aplicada por Filón en los tratados legales, a partir de comparar el trabajo que Filón realiza en sobre el Decálogo y las leyes particulares con el desarrollado por Aristóbulo, por el autor de la carta de Aristeas a Filócrates, por Josefo, y con el empleado en el Nuevo Testamento y en la literatura rabínica, considera que el alejandrino es el primer autor de la literatura judía de la época helenístico-romana que le da preeminencia al Decálogo. Pero no solo esto, demuestra que su método taxonómico mantiene afinidad con el utilizado por los juristas y filósofos romanos como Quinto Mucio Esquévola y principalmente Cicerón, quien no solo replantea la manera de pensar el material jurídico romano, sino que asume que la quientia iuris debe ser fortalecida con un uso
de un método racional estricto. Esto implica un dominio completo de operaciones complejas, de Lars Juris y Willis, que incluye al menos 3 acciones cercanamente conectadas: ordenar los géneros principales, asignar los casos relacionados con unos y otros, y finalmente definir los elementos esenciales. La influencia filosófica sobre la ciencia jurídica romana consistió, por lo tanto, en la implementación de técnicas simplificadas ajustadas a la jurisprudencia romana tradicional. El elemento común es la finalidad isagógica, dice Termini, que conduce a otorgar una organización más racional a los materiales legales. Dentro de este contexto interpretativo, Termini concluye que el método aplicado por Filón en los tratados legales responde a una perspectiva intercultural más amplia que la mosaica. Tal analogía no implica una dependencia intelectual del alejandrino, sino que ilumina procesos regionales que derivan de un medio cultural común. Filón sigue los textos bíblicos y la tradición judeo-helenística en el momento en que asigna preeminencia al decálogo, pero hace una contribución original cuando interpreta los 10 mandamientos a modo de títulos generales bajo los cuales se ordenan las leyes especiales del Pentateuco plasmadas en los 4 escritos de las leyes particulares. Termini consigue así abrir el camino para analizar la posible influencia del mundo grecorromano en el método legal de Filón y para verificar el grado de continuidad o discontinuidad de su pensamiento con el judaísmo de su tiempo. Por su parte, la producción académica sobre el problema de las fuentes de la normativa filónica comenzó en el siglo XIX. La obra Filón y la Halajá de Richter es la primera investigación metódica que compara las leyes particulares de Filón con las disposiciones talmúdicas de la literatura rabínica de Palestina. El autor no solo sostiene que Filón conoció la ley del derecho penal palestino, sino que afirma que en Alejandría existió un Sanedrín judío cuyas decisiones tuvieron una fuerte influencia en la normativa de los tratados legales de Filón. Considera también que la carencia de toda indicación de origen de las leyes filónicas que van más allá de las disposiciones del Pentateuco puede observarse como un criterio de conocimiento de otras leyes distintas a las de Palestina, que posiblemente dependan de ordenanzas judiciales de los judíos egipcios. Richter encuentra la causa de esta desviación en que distintas normas de la halajá solo eran aplicables en Palestina, mientras que el sistema jurídico del resto de la diáspora funcionaba bajo la autoridad de otras prescripciones que, si bien dependían de la halajá, eran propias de cada comunidad. Esto explicaría, según el autor, la razón por la cual encontramos en Filón, por un lado, un conocimiento no despreciable de la halajá palestina, y por otro, desviaciones legales que podrían conectar el pensamiento del alejandrino con la praxis legal de su comunidad. No obstante, la investigación de Richter adolece de los errores que eran casi inevitables en los primeros intentos por establecer la procedencia de las leyes filónicas. Si bien su trabajo es una base meritoria para reconocer el sustrato judío presente en los escritos de Filón, otros estudios hicieron poco en otras fuentes además de la judía. Heinemann es precursor en este sentido. El autor postula que en los tratados legales de Filón debe presuponerse el conocimiento que tenía el alejandrino sobre la ley ática, posiblemente adquirido durante su educación helenística. Pese a que Heinemann tampoco descarta la influencia de las costumbres y leyes palestinas, sostiene que la principal preocupación resultante del examen de los materiales legales de Filón continúa siendo la comprensión de la intrincada síntesis que hace el alejandrino de lo griego y lo judío. En una línea similar se encuentra Gunnah, quien en su libro La jurisprudencia de las cortes judías en Egipto considera que las prescripciones registradas en las leyes particulares están directamente enlazadas con la jurisprudencia de los tribunales judíos en Egipto y con las leyes griegas y romanas. Belkin, por su parte, se posiciona en el extremo contrario. En Filón
y la ley oral, el autor afirma que la aplicación de la ley judía ortodoxa no se limitaba a Palestina, sino que también era conocida y practicada entre los judíos que vivían fuera de esa región. A partir de esto asegura que el corpus legal de Filón se basa en la ley oral de Palestina, conocida por la comunidad judía de Alejandría, y va un poco más allá. Frente a las disonancias entre la ley palestina y la filónica, Belkin asume que Filón apela a tradiciones rabínicas previas a las registradas por la propia literatura rabínica y no a las tradiciones no judías en su pensamiento legal. En una línea en una línea similar se encuentra Cohen, quien también considera que la exégesis rabínica y proto-rabínica influenció a Filón. A diferencia de Belkin, sugirió la existencia de un pool de tradición de la Mishnah o de la Midrash, del que habrían abrevado tanto los rabinos como Filón. El resto de los estudios ligados con esta problemática no hacen más que fluctuar entre una vertiente y otra. Así, Cherikover y Fuchs sostienen que los judíos de los siglos III y I después de Cristo, y aún de época posterior, resolvieron sus casos judiciales sobre la base de la ley helenística y romana, y no de la legislación alágica. Estos autores llegan a esta conclusión luego de analizar los datos presentes en papiros que contienen información específica sobre los judíos de la diáspora. También comentan brevemente la manera en que estaba compuesto el sistema administrativo de los judíos de Egipto durante la época tolemaica y romana, haciendo especial hincapié en los magistrados y las instituciones. En una vertiente diferente se inserta el estudio de Alon, quien además de examinar las leyes judías en leyes particulares de Filón, encuentra referencias que relacionan la administración jurídica alejandrina con la de Jerusalén. El autor sugiere que la Corte de Jerusalén no sirvió meramente para decidir los casos presentados por las Cortes de Judea, sino también para tratar los asuntos derivados de otras provincias romanas como Egipto. En los últimos 20 años, las investigaciones abordan el problema desde una perspectiva más específica y hacen importantes aportes en relación con el examen de las leyes particulares y ya no con el corpus completo de los tratados legales de Filón. Esto ha generado un importante caudal de producción en un rango diverso de posiciones. Entre ellos resaltan los estudios de Harril, Roth, Svevaken, Pierce, Pérez, solo para nombrar los más significativos. De esta manera, cada una de estas líneas de análisis que constituyen la doble perspectiva de investigación planteada en nuestra introducción y forman parte de los estudios más actuales en el campo de los tratados legislativos de Filón, ha conseguido una amplia aceptación entre los investigadores contemporáneos. La perspectiva centrada en el método de clasificación y ordenación diseñado por Filón sobre el decálogo y puesto en práctica en los 4 tratados de las leyes particulares de la serie legislativa de la exposición de la ley de Moisés señala que sobre el decálogo no es una descripción más o menos completa de la revelación de los 10 mandamientos, sino una exposición de la ley escrita a partir de la clasificación de toda la normativa del Pentateuco bajo cada uno de los mandamientos del Decálogo, que funciona como resumen del contenido de las leyes especiales que el alejandrino trata en las leyes particulares. Por su parte, la perspectiva centrada en la sistematización, interpretación y explicación de las fuentes y de la normativa de las leyes particulares de Filón de Alejandría, en comparación con las preceptivas no judías presentes en otro tipo de fuentes, literarias, filosóficas, jurídicas e históricas, abre nuevos interrogantes sobre el origen de las leyes codificadas por Filón y sobre el sistema jurídico de los judíos de Alejandría. Sin embargo, la integración de ambas perspectivas en una investigación que estudie los tratados legislativos como una producción orgánica no ha sido desarrollada hasta el momento, menos aún la relación que guardan los tratados legislativos de Filón con la documentación papirológica documentada o datada entre los siglos III a.C. y I después de Cristo,
cuyo análisis de la información sobre el sistema legal de Alejandría y Egipto en general permitiría conocer las semejanzas y diferencias de la terminología aportada por los papiros y los tratados legales de Filón, e iluminar el examen de las modificaciones ocurridas en el sistema jurídico judío de Alejandría como consecuencia de la influencia de la normativa jurídica tolemaica y romana. Nuestras investigaciones actuales y futuras están enfocadas justamente en este sentido. Son producto de largos y aún no resueltos debates en torno de los tratados legales de Filón especificados en nuestra exposición y su valor sustancial como un verdadero código de la ley judía en Alejandría. Como anunciamos en la introducción, buscamos demostrar que la clasificación y ordenación de la ley escrita que Filón de Alejandría propone en los tratados sobre el Decálogo y en los 4 libros de las leyes particulares de la serie propiamente legislativa de la exposición de la ley de Moisés, es la primera clasificación legal conocida de la normativa judía alejandrina. Esta presentación orgánica del material legal mosaico, fundada posiblemente sobre los principios filosóficos de la Scientia Iuris Romana, está relacionada al mismo tiempo con el problema que suponía el estado disperso de las leyes del Pentateuco y la aparición de nuevas normas que, vinculadas con la legislación mosaica, se acumulaban en una masa jurídica confusa, cuya ordenación en un corpus legislativo claro y conciso se había tornado urgente. Los tratados legales son una respuesta a este problema. En ellos, Filón sistematiza las leyes del Pentateuco y otras normas relacionadas con la prescriptiva mosaica y con las leyes griegas, egipcias y romanas, en un corpus normativo sin antecedentes en el ámbito jurídico de la comunidad judía de Alejandría. Filón ofrece de esta manera una sistematización exhaustiva de la ley judía alejandrina, tal como fue interpretada en la primera mitad del siglo I después de Cristo. Sus tratados legales son la única guía para conocer el sistema legal de la metrópolis egipcia, por lo que un análisis minucioso de las leyes discutidas allí enriquecerá nuestra comprensión de las doctrinas legales de la comunidad judía de Alejandría y representará al mismo tiempo un intento de contribuir a la generación de nuevas líneas de investigación con relevancia en el campo sociohistórico y del derecho en la antigüedad. Por último, el análisis del entramado léxico desarrollado por el alejandrino iluminará la discusión sobre el sistema jurídico de una de las comunidades de la diáspora más importantes de Egipto durante el Imperio Romano, la alejandrina, y sobre la terminología técnica referida a los variados asuntos legales y a las leyes y procedimientos jurídicos aplicados a cada caso en particular. Mediante este diálogo interdisciplinar, entonces, aspiramos a echar luz sobre el entendimiento de los tratados legislativos de Filón como una clasificación de la ley escrita basada en la aplicación de un estricto método de ordenación del material legal. Muchísimas gracias para todos.